Y ahí me tomo de sus palabras, diputado. ¿Se está vendiendo o no se está vendiendo la PESCA? ¿Cuál es la PESCA? La siguiente, proyecto retiro de fondos. Si una persona tiene ahorros de 35 millones de pesos, su 10% serían 3,5 millones, que acá sería una persona que ha tenido un sueldo relativamente importante y lleva cotizando un buen tiempo, y ahí puede retirar el 10%, que son 3,5 millones. Ese es un monto que puede retirar de llegar a aprobarse esto. Vamos con otro ejemplo. Acá vamos a tener a otra persona que tiene 50 millones de pesos de ahorro, mucho más. Su 10% es de 5 millones, sí, pero como hay un tope de 150 UF, no puede retirar 5 millones, sino que solo 4.303.000 pesos, que es lo máximo que se puede retirar. Sí. Ahora, este es el personaje, es el porcentaje menor de la población. Sí, y si alguien tiene mucho menos, ¿cómo lo hace? Excelente pregunta, porque acá va uno de esos ejemplos. Vamos de inmediato a revisarlo. Porque acá una persona que tiene 1.800.000 pesos de ahorro, su 10%, claro, o quienes han tenido laguna, problemas laborales, su 10% solo son 180.000 pesos. Pero como hay un máximo, también hay un mínimo. Y ese mínimo es de 1 millón de pesos, que estaría correspondiendo al 55% de sus ahorros. Y es por eso que algunos han planteado de que muchas personas se podrían quedar con 0 pesos en sus ahorros previsionales. Claro, pero aquí además plantean esto, por ejemplo, que plantea que si tiene estos ahorros podría retirar el total de sus ahorros también. Claro. Ahora, senador, ¿por qué le parece bien, le parece mal? Usted conoce bien la tele. Vamos a ir a revisar una nota y a la vuelta le preguntamos al senador si le parece bien, le parece mal, al diputado también, pero por favor ponga atención a este reportaje. Es la discusión del momento. Probablemente en gran parte de los hogares de nuestro país, muchos están debatiendo si realmente conviene o no retirar los fondos AFP en medio de la pandemia y la crisis social y económica más grande que recuerde el país en las últimas décadas. Bueno, lo que dice todo, es mi plata. La verdad es que yo no estoy de acuerdo con el retiro. Sí, me convendría, me conviene. Hoy salimos a la calle para preguntarle a la gente si está de acuerdo o no con retirar hasta un 10% de sus pensiones. En este minuto, todo lo que sea ayuda económica va a ser bueno. Sería magnífico que podríamos recibir esa plata, porque no hace falta. Ponga atención a esta nota, porque responderemos todas las dudas que en estos momentos tenemos, y sobre todo la pregunta que intriga a todos: ¿a quién le conviene realmente retirar los fondos? Por la afirmativa, 95 votos, 25 en contra, 31 abstenciones. Aprobado. Por haberse cumplido el objeto de esta sesión, se levanta. Este miércoles ocurrió algo histórico en nuestro país. La Cámara de Diputados y Diputadas aprobó con 95 votos a favor y 25 en contra el retiro de fondo de las AFP. Como ya sabemos, esta medida posibilita a los cotizantes el tener la opción de sacar el 10% de sus pensiones para de alguna forma lograr paliar las consecuencias económicas de la crisis sanitaria. Ya sabemos en qué consiste este proyecto. Lo que queremos entender ahora, de la manera más práctica, es si realmente este retiro de fondos nos conviene o no. Pero antes, preguntémosle a los cotizantes. En estos momentos las personas necesitan de ayuda. Les podría convenir en estos momentos. No tienen ayuda de otra forma que no sea de su propia plata. ¿De dónde? Entonces ahora la gente lo que necesita es plata. Ese es el problema. Ya no podemos hablar de que si es bueno o es malo, sino que lo único que se tiene que hablar de cantidades. En este minuto sí. Yo creo que sería conveniente para la gente, bueno, igual uno independiente y necesita quizá ese apoyo, pero sí, ha bajado un poco. Está bien eso, el 10%, porque al final no es toda la plata y uno va a seguir cotizando igual hasta que jubile, entonces como que entre... Claro, para reponer esa plata. Sí, se conviene, sí. Porque una es mi plata y en estos momentos, con mayor razón, porque estamos trabajando o la mitad del mes o algunos están en sus casas. Claro, la pandemia ha traído despidos, disminución de ingresos, muchos están pasando hambre y ya no saben cómo pagar sus deudas o mantener sus hogares. ¿Nos conviene aceptar la posibilidad de retirar nuestros fondos? Le preguntamos a un economista.
Desde el punto de vista positivo del rescate de estos fondos, sin duda que va a apoyar a muchas familias y personas que están viviendo dificultades en estos momentos con la pandemia. Pero otro aspecto positivo también del rescate de estos fondos es que quizás puede ser mucho mejor tener este dinero en nuestro bolsillo a que en el futuro sigan habiendo manotazos. Desde el punto de vista positivo del rescate de estos fondos, sin duda que va a apoyar a muchas familias y personas que están viviendo dificultades en estos momentos con la pandemia. Pero otro aspecto positivo también del rescate de estos fondos es que quizás puede ser mucho mejor tener este dinero en nuestro bolsillo a que en el futuro sigan habiendo manotazos de parte de la clase política queriendo utilizar estos fondos para otros fines. La discusión entre diputados y diputadas duró 10 horas, porque claro, es la polémica del momento y hay muchos pros y contras que se han expuesto. ¿Podría perjudicarnos el retiro de fondos? Cuando las pensiones tengan el problema de que no tienen el suficiente dinero para adelante, el gobierno que sea que venga adelante van a subirle el impuesto a la gente como yo que trabaja, pues yo hoy día estoy trabajando, para compensar a todos los que sacaron. Reconozco sí que la desesperación que hay en algunas personas que no tienen ingresos, ¿ya?, provoca que eso pueda ser una solución parcial. Pero lo más probable es que, claro, para el futuro les perjudica un poco. Es menos plata para ellos y así sería para todos. Yo creo que más no le convendría al que ya está llegando al límite en que la jubilación, en que va a sacar eso y no tiene cómo más reponer, pero igual la gente igual necesita ahora. Le preguntamos al economista si efectivamente podría traer alguna consecuencia negativa y nos dijo: a mi juicio, el gran problema que se genera en torno a este rescate de los fondos de la AFP es que obviamente va a tener un impacto en las futuras pensiones. A ver, entonces, ¿perderemos dinero en el futuro? Pero además se abre la puerta para que en el futuro, ante cualquier catástrofe, crisis económica o incluso alguna enfermedad grave de alguna persona, esté abierta la puerta a que se vuelvan a rescatar fondos y por lo tanto en el futuro nos podríamos quedar con muy pocos ahorros para financiar pensiones. Claro, podría haber un impacto en el futuro de las pensiones porque en muchos casos aún hay tiempo para seguir cotizando, pero en otros el periodo para poder reponer ese 10% podría ser más acotado. Entonces surge una nueva pregunta: ¿a quién le conviene el retiro de fondos y cuál sería el momento más oportuno? En los últimos años la discusión ha estado centrada en cómo aumentar el ahorro para mejorar las pensiones futuras. ¿Y cómo saber quién se verá más afectado? Con esta disminución del ahorro, obviamente que va a haber un impacto en las futuras pensiones y va a diferir dependiendo de la edad de la persona que haga el retiro. Una persona que esté más cerca a jubilarse va a tener un mayor impacto en la pensión futura, en cambio las personas más jóvenes van a poder subsanar a lo largo del tiempo el impacto que tendrá esta disminución del ahorro en sus futuras pensiones. Un debate que da para hablar. Yo que trabajo voy a pagar con mi impuesto el gallo que saque. ¿Ah? En una de esas, si la cosa la dan, hasta la saco yo. En definitiva, ¿sabe cuál es la solución total? Si quieren hacerlo, saquemos toda la plata. Que el que lo necesite, que lo saque, pues, obvio. Pienso en lo demás. Pienso en una hija que tengo cesante. No le ha llegado un bono COVID, no le ha llegado un bono de emergencia, no le ha llegado una caja de mercadería. Sí, a mí me beneficiaría porque en realidad mi marido está sin trabajo, yo estoy trabajando una semana por medio, así que sí sería bueno. Para muchos el retiro de fondos podría significar un momento de calma, ya que la pandemia ha generado el colapso económico en muchos hogares. Para otros esta opción es algo perjudicial, porque consideran que más adelante se verán afectados. ¿Y usted qué opina? ¿Le conviene o no retirar parte de sus fondos de pensiones? Estas preguntas las resolvemos hoy con nuestro panel de expertos en el Buenos Días a Todos. Y aquí estamos revisando entonces uno de los casos que se podrían dar si se aprueba este proyecto. Proyecto retiro de fondos y tenemos el caso de una persona, por ejemplo, que tiene 1.800.000 pesos en ahorros previsionales. Su 10% corresponde a 180.000 pesos. Pero como veíamos que hay un máximo, también hay un mínimo. Y ese mínimo corresponde a 1 millón de pesos. Y aquí me lo permiten sacar el millón, pero como es poco, me permitirían sacar todo también. Exacto. Y esas son una de las versiones que entregan parte de los economistas que dicen que muchas personas se podrían quedar con 0 ahorro previsional. Sí, pero es que en la realidad, diputado, acá se pueden quedar con 0 pesos y sacan todo. Sí, eso demuestra, muestra además que es absolutamente regresivo porque si el Estado tiene que poner la diferencia, es injusto, y si tiene que poner el cotizante es caro. Entonces, aquí esto tiene mucho de mitos. Tiene mucho de ¿Cuáles son los mitos, por ejemplo? De que finalmente cree... A ver, yo no quiero ser defensor de la AFP ni nada por el estilo. Yo creo que las AFP se han mandado con toro histórico en el tiempo y son culpables de muchas de las cosas que hoy día estamos viendo. Pero la gente tiene que entender también
de que para ahorrar en todos los países del mundo, en la gran mayoría de los países del mundo, los sistemas de ahorros previsionales son obligatorios, porque sabemos que la gente tiende a usar su liquidez para sus gastos diarios y por lo tanto la posibilidad de ahorrar es muy compleja y por eso los sistemas de pensiones son obligatorios. Pero la verdad es que aquí, si van a retirar el 10% de sus AFP, primero es poco monto, porque los ejemplos que vimos ahí, como ese, el 55% de los chilenos tiene menos de 10 millones de pesos, los cotizantes. Y por lo tanto, lo que van a sacar es muy poco. ¿Qué es lo que planteamos nosotros como diferencia? ¿Ah? O como contraprestación. Nosotros dijimos, bueno, en esta crisis, en esta pandemia, el Estado es el que debe dar seguridades a las personas y por lo tanto transferir esos recursos a las personas. No podemos usar hoy día los ahorros de las personas para pasar de buena forma la pandemia. O sea, ese es su punto. El tema es que no es una ayuda porque no es nuestra plata. Exacto. Eso es absolutamente injusto. Y por lo demás, cuando se saca el 10% o se retira en las pensiones del orden de 20.000 millones de dólares, es un tremendo negocio para la AFP, diputado, porque se lleva una utilidad del porcentaje retirado. Diputado, quiero recoger el punto suyo para preguntarle al senador Guillé si no hay ahí una contradicción, porque también lo que dice el diputado es cierto. En el fondo aquí opera nuevamente la lógica de ráscate con tus propias uñas. Son tus fondos y autofinánciate. Un poco lo mismo que se hizo con la Ley de Protección al Empleo, que fue muy criticada por eso mismo desde la oposición. Entonces, Carla, es que la protección de los fondos de cesantía son justamente para aplacar la cesantía. Sí, pero los ahorros son para las pensiones futuras. Perfecto, pero en el fondo sí, estamos en una pandemia, también había gente desde la oposición que esperaría que el Estado le dé una protección a sus trabajadores y no se tengan que gastar sus fondos. Le pregunto si no hay una contradicción en aplicar la lógica del ráscate con tus propias uñas y con tus propios fondos desde la oposición en este caso. Por supuesto que estamos en una crisis que no tiene precedentes en la historia, partamos de eso, y por lo tanto este proyecto está en ese contexto. No está en un contexto de normalidad, punto uno. Punto dos, la mayoría de los chilenos no va a tener pensión en AFP, porque el porcentaje de ahorro es tan bajo que se va a tener que ir al pilar solidario. Por lo tanto, esa gente no pierde nada, es como pura ese ganancia. Es como ese ejemplo del 1.800.000 obvio, que sacaría pues, o sea, la gente, claro, a los que menos ganan, a los que más les conviene, pues. Porque tienen liquidez ahora y no se tienen que seguir endeudando. Cuando una familia copó la posibilidad de endeudarse, seguir endeudándose es perder la casa, perder si que tiene un auto, si tiene un pequeño negocio. O sea, perdone, la mayoría de los chilenos, ahí falta calle, falta que conozcan la realidad de la gente. Aquí les pasa a los ministros Mañalich, que reconoció, siendo un gran médico y muy buena persona, pero no conocía la realidad. La gente no se da cuenta del nivel de endeudamiento de las familias chilenas, no se da cuenta de la precariedad. Entonces el ciudadano dice, no me puedo seguir endeudando, porque no puedo pagar la deuda, ni ahora, ni mañana, ni pasado. Senador, pero mi recurro a mi ahorro. Un porcentaje enorme. ¿Justo cree usted que recurrir a nuestra plata para que hoy día necesitamos la ayuda? Y cuando una ayuda es que yo no tengo que devolverla y no tengo que ocupar mi plata, mi ahorro. No, pues tú no tienes que devolverlo, pero lo que estamos buscando son otros mecanismos. Pero vamos primero a la primera parte. Los más pobres aquí no pierden porque ellos van a ir de todas maneras al pilar solidario porque no van a tener el monto mínimo de ahorro. Y eso es un porcentaje enorme de los chilenos. Punto uno. Punto dos, la clase media que está perdiendo su casa porque vean cómo están los créditos hipotecarios de impago. O sea, se está produciendo un colapso para muchas familias. Salvar la casa, por amor de Dios, mucho más importante que preocuparse de la pensión a largo plazo. Cuidarla hoy. Tiene que cuidar sus pequeñas inversiones ahora. Tercer lugar, al sacar dinero, tú vas a inyectar, ese dinero no desaparece, se inyecta al mercado. El consumo en los hogares va a subir, eso mueve el mercado, mueve a la pyme, mueve al comercio, mueve el transporte. Ahí tiene un punto el senador. Eso significa que va a generar incluso utilidad y por lo tanto va a aumentar la contribución por la vía tributaria para el Estado, que está financiando muchas otras medidas. Entonces podemos anotar cadenas que las utilidades mayores del Estado producto de este mayor consumo, el Estado mismo pueda, en el largo plazo, y en la medida que la gente va jubilando, tú haces una suerte de bono de compensación. Hay maneras y hay mecanismos de restablecer el ingreso. No nos cerremos a eso, olvidémonos la ortodoxia y pensemos, estamos en la mayor catástrofe sanitaria y yo espero que los parlamentarios que se dicen progresistas
sean consistentes con la gente y no traicionen a la gente. Le voy a preguntar porque sale día la tercera, pero espérenme, es que a los dos los quiero invitar, porque aquí es importante que tengamos distintas miradas, distintas opiniones. Ayer estuvimos conversando con Katia, que sí quería sacar sus fondos y que sí le parecía que esta era una buena alternativa, pero hoy día vamos a hablar con Solange Méndez, que está con nosotros. Ella es, y se la presento al senador y al diputado también, una profesora de educación física en un liceo, tiene 31 años, quedó sin trabajo, fue despedida, se tuvo que ir a vivir a la casa de los papás, hasta donde entiendo, Solange, porque no puede pagar el dividendo, y pese a todo eso, y pese a que representa a la mujer de clase media que hoy día lo está pasando mal y que tiene la urgencia de tener liquidez, dice que no quiere sacar sus fondos de pensiones. ¿Cómo estás, Solange? Muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Bien y ustedes? ¿Por qué tú no quieres retirar tus fondos de la AFP pese a que estás bien apretada de plata, como tanta gente? Porque la verdad es que por el momento no la necesito. Por ejemplo, cuando fue el caso de la pandemia, que empezaron a postergar los créditos hipotecarios, ahí yo lo hice, pero no fue por la pandemia, sino fue porque quedé sin trabajo. Entonces, sí. Entonces, a raíz de eso, alcancé a postergar los créditos y puse mi casa en arriendo y lo he podido ir solventando con eso mismo, el crédito hipotecario y el de consumo. Igual. ¿Tienes dónde echar mano, Solange? Sí, sí. Y además que con las últimas luquitas que me quedaban las ocupé para iniciar como un emprendimiento y de a poco me iba firmando con eso también. Ahora, yo me imagino que tú dices, no las necesito porque estoy bicicleteando y todavía tengo un margen, pero hay mucha gente que con todas esas mismas operaciones y rebuscándoselas, igual dice, sería una ayuda para mí sacar ese 10%. ¿Tú por qué no quieres sacarlo? ¿Es porque dices, no, porque después mi pensión va a bajar y va a ser peor a largo plazo? ¿Cómo haces esa ecuación? La verdad es porque no he sentido la necesidad de sacarlo todavía. Si fuera necesario, por ejemplo, en algún momento que me fuera a ir mal con lo que estoy haciendo ahora, con mi pyme que estoy vendiendo ropa, por ejemplo, obviamente lo utilizaría. Pero por el momento siento que no es necesario sacarlo y además que no tengo, llevo pocos años cotizando, entonces tampoco sacaría mucha plata, creo yo. Claro, ahora, Solange, es importante también tener tu punto de vista, porque ayer teníamos alguien que quería sacar la plata, Solange también, es importante también darle tribuna a todo. Pero ahora vamos, 83% según la encuesta Academ, que estaba a favor de retirar el 10% de la AFP. Y tenemos al senador Coloma, que va a aparecer en pantalla, también al senador Elizalde en pantalla, con esta información, hoy día la tercera, que habla de senadores de la oposición que estarían en contra de retirar el 10%, lo que no haría tener el quórum en el Senado. Y aquí quedó la tole, senador Coloma, parto con usted. Bueno, buenos días, ¿cómo están? A ver, yo creo que tú haces una encuesta, no ahora, sino que hace 10 años, a nadie le gusta, a nadie, guardar recursos para la vejez. Eso es un contrasentido, uno nunca cree que va a tener muchos años y que va a necesitar la plata de su ahorro. Por algo, estas platas son obligatorias. Y ojo, no en Chile, en todas partes del mundo, porque nadie voluntariamente ahorra. No ahorramos, me voy a incluir, a menos que sea obligatorio. En la gran discusión del año pasado fue el bajo nivel de pensión. Y las grandes conclusiones, no solamente este gobierno, gobiernos anteriores formaron comisiones y que había que aumentar el ahorro individual para poder tener mejores pensiones. Y básicamente se estaba llegando a un acuerdo de aumentar del 10% de ahorro al 16% con aportes del Estado, con aportes del empleador para generar mayor cantidad de recursos. Fíjate que esa era la gran discusión. Y hoy día no ha pasado otra cosa. Viene una pandemia terrible. Todo el mundo, nadie le va a echar la culpa a alguien. Todos los países han tenido que hacer un esfuerzo gigantesco. Lo que se ha tratado por el gobierno es generar un conjunto de ayudas para la pandemia. Primero a las más vulnerables, bono COVID-19, IFE, ahora a la clase media a través de un crédito, que pues dicho sea de paso, es 75% crédito, 25% subsidio, para que pasada la pandemia pueda de alguna manera volverse a tener un poquito más normal. Vamos conversando. Gino le va a hacer una pregunta. Ahora, para terminar, el análisis para terminar, entonces a mí me parece una gran irresponsabilidad
quizás la más grande de los últimos años, el decir que en esa pandemia lo que hay que hacer es recuperar la plata de las personas, porque eso es la pobreza de las vejeces, de la vejez futura. Y eso ahí me impacta profundamente que algunos lo hagan como con euforia, cuando uno está diciéndole, mira, la plata que usted está ahorrando para cuando sea más viejo, no la va a tener. O sea, usted no se va a abstener en el Senado, estoy viendo, estoy escuchando, pero bueno. Claro, ahí tenemos clara su posición y ante eso, senadora Elizalde, le pregunto a usted, porque en el análisis cuando muchos se preguntan, bueno, ¿y quién me va a devolver ese 10% que yo voy a retirar? Hay distintas versiones, distintos planteamientos, propuestas y ahí surge una. Si de mis ahorros yo también voy a tener que ir devolviendo, después hay otro fondo que es solidario. Surgen también una contrapropuesta que dice, ¿por qué no el Estado se hace cargo de eso? Que el Estado busque alguna alternativa para a mí darme dinero como un efectivo ahora para poder paliar todas las dificultades que específicamente está teniendo la clase media. ¿Qué le parece a usted eso? Muy buena pregunta. A ver, primero una aclaración. Los senadores Lagos Weber y Letelier han señalado que van a votar a favor de esta iniciativa. Eso es lo primero. ¿Ya? A propósito de la nota de prensa que se mostró en casa. Sí. Lo han anunciado formalmente. Lo segundo, la pregunta es ¿por qué llegamos a esto? ¿Por qué se ha planteado la posibilidad del retiro al 10% y por qué tiene tanto apoyo en la ciudadanía? Por dos razones. En primer lugar, porque el gobierno definitivamente ha llegado tarde con la ayuda social que se requiere para enfrentar la emergencia. Porque ha escuchado poco, no solo a la oposición, ha escuchado poco a los ciudadanos. Y por tanto, el marco de protección a la clase media es claramente insuficiente. Ha pretendido aplicar las políticas públicas tradicionales que están concentradas en los más pobres. Pero hay muchas personas que no son vulnerables, pero que llevan meses sin ingresos, que no tienen ahorro, hoy día no tienen literalmente parar la olla. Y el gobierno reacciona directamente. En el IFE lo mismo. Se negó al monto que nosotros propusimos, porque tuvieron que pasar 2 meses. Y se abrió a una posible alternativa. Ocurrió mismo con el postnatal. Se negó durante 3 meses. Y ahora se aprobó. Pero mire, le quiero leer lo que dice el senador Lagos Weber hoy día, porque dice, esta medida que el retiro, comillas estoy hablando, la tercera, esta medida que el retiro de fondos de AFP profundizará el daño económico en la clase media. Entonces, ¿va a votar a favor de algo en lo cual él no cree? Bueno, habría que preguntárselo al senador, pero yo puedo asegurar que en la coordinación de senadores de oposición, ambos senadores han sido explícitos en la materia, producto de lo primero que estoy diciendo, que el gobierno ha llegado tarde con propuestas insuficientes para la clase media y por tanto transformado en una verdadera necesidad. Lo primero. Lo segundo, que hay un cuestionamiento al sistema de AFP, porque las pensiones son tan bajas que la gente dice algo muy simple. Entre tener una miserable muchos años más y poder disponer de esos recursos hoy día, porque estoy pasándolo realmente mal, prefiero disponer de esos recursos hoy día. Espérame, vamos con el senador Coloma. Un segundo, tienen prioridad. Es que para que le conteste el senador al senador y después tenemos el diputado Torrealba también que quiere decir algo. Todo es igual. Sí, senador Coloma, llegó tarde el gobierno efectivamente y eso es lo que ha gatillado que este proyecto finalmente haya dado este paso en la Cámara Baja. ¿Hacen un mea culpa ustedes desde el gobierno, desde el oficialismo? Es obvio que siempre hay que hacer mea culpa en la vida, pero aquí la pandemia fue completamente distinta de todas las que pensamos. Yo soy parte no solamente de la Comisión de Hacienda, que vemos este tema, sino que también de Salud y Futuro. Y ahí hemos visto cómo en el transcurso de los meses, todos pensaban 1 mes, 2 meses, ahora 3, ahora 4. ¿Quién de ustedes pensó que en julio íbamos a estar todos confinados? Entonces, después cuando aparecen los ¿cuándo todavía? Era completamente previsible, no. Y quiero decir que, y desafío amistosamente, porque tengo buena relación con el senador Elizalde, que me diga un país de Sudamérica, uno, que ha dado una ayuda mayor a los vulnerables y a la clase media. Había un paquete de IFE, GAPE, IFE 2, impuesto de creación de créditos tributarios, ayudas al arriendo. Había un esfuerzo gigantesco. Ahora, una pandemia es una pandemia. No hay ni un gobierno del mundo que está preparado para tener un drama de esta naturaleza. Entonces yo de verdad siento sería mucho mejor que ayudemos entre todos a buscar fórmulas, que salgamos adelante sin desalojar con sus recursos a la clase media y a los más vulnerables respecto de sus pensiones. Y eso exactamente es posible. Mire, dos cosas. Primero, esto que le van a devolver la plata es humo. Yo les pido no vendan. ¿Cómo es humo, senador? ¿El Fondo Solidario dice usted humo? No es humo porque está, te voy a decir como responsablemente, lo está metido en un artículo transitorio de la Constitución sin el informe financiero. O sea, ¿dónde están los recursos que pueden ser hasta 38.000 millones de dólares?
que es mucho más plata que toda la Junta que ha guardado Chile durante 20 años, para que quede claro. Pero no queda garantizado que nos van a restablecer los fondos. O sea, se le da un plazo hasta donde yo entiendo al presidente para que se cree ese fondo y se diga cuánto va a ser, etcétera, ¿o no? ¿O estoy equivocada? Es que esto no anda al lote, oiga, esto no anda al lote. Va a depender de la voluntad del gobierno al final. No, la Constitución exige las fuentes del financiamiento. Si yo puedo colocar cualquier cosa, como usted y yo nos pongamos de acuerdo, oiga, todo Chile va a tener el doble de recursos. Lo prohibimos en el artículo transitorio de la Constitución, que ya es una regularidad. La pregunta es súper simple: ¿de dónde salen esos recursos? ¿Dónde están? Entonces, no vendamos humo. ¿Dónde está la plata de los chilenos? Mira, es mucho más senador, vamos a ir con el diputado. Mejorar los apoyos y tratar de engañar a las personas. Vamos a hablar del humo. Primero, el diputado Torrealba lo tenemos acá. Entiendo el problema, pero digamos las cosas por su nombre, con todo respeto. Diputado, luego el senador Guille. Oye, nuevamente, con todo respeto, y como dijo el senador Coloma, esto que se ha presentado es una cuestión muy especial, porque está tratando de hacer una ley a través de la Constitución. Eso es nunca antes visto en el Congreso. Por lo tanto, ya hay un mal uso de las herramientas legislativas. Segundo, aquí no hay que olvidar de que el gobierno presentó una reforma de pensiones gigantesca, la más grande de la historia, y usted, senador Elizalde, con su compañero de partido, el senador Letelier, la tienen parada en el Senado hace mucho rato. Entonces, háganse responsables ustedes también de llegar tarde a esto, como dicen ustedes. Y le quiero decir lo último. El gobierno, no solamente con el IFE 1, el IFE 2, ha presentado propuestas para que los más vulnerables puedan tener recursos en la casa. Para la clase media, y se las voy a leer, hay 4 medidas. Primero, el ingreso de familiar de emergencia plus, que significa que todas las personas que tengan registros sociales de hogares puedan acceder a ello. Sí. Viene el ministro de Desarrollo Social un ratito más. Segundo, y se lo va a explicar muy bien. Sí. Segundo, nuevos tramos o subsidios, transferencia directa para la clase media para los arriendos de sus viviendas. Tercero, un préstamo estatal donde la primera cuota es 100% gratis. 650.000 pesos, que es mucho más de lo que podría sacar el promedio de la gente. Déjeme terminar. Ya, termine con la última, pero le quiero plantear. Que es mucho más del 10% que podría sacar la gente de su ahorro de las pensiones. Y cuarto, un acuerdo para que se puedan postergar los créditos hipotecarios en los bancos, ampliando el espacio de 29 días de mora a 90 días de mora. Y con esto sí que termino. Aquí hay 4 medidas concretas para no sacar el 10% de la AFP. Porque vuelvo a repetir, sacar el 10% de la AFP es un tremendo negocio para la AFP, porque ellos van a rentabilizar ese retiro de plata. Y lo último, cuando esos fondos, ese retiro del 10% cuando se venda va a valer mucho menos en el mercado, y por lo tanto la gente va a tener menos plata. Por eso concuerdo con el senador Coloma de que esto es una venta de humo profunda. Tengo la impresión de que se hace un diagnóstico equivocado a estas alturas, a lo mejor antes sí, de que es una cosa u otra. Yo creo que ya se instaló por un lado que va a haber una ayuda que provenga desde el gobierno para la clase media, pero ya está muy instalado el deseo de muchas personas de retirar sus fondos de pensiones. Y no sé, diputado, usted recién decía 1 millón de pesos no es nada, pero yo me imagino o que no era tanto. Por eso, creo que en la urgencia, en la pandemia que se está viviendo, mucha gente mira ese 1 millón de pesos con mucha esperanza. La pregunta es si efectivamente se le genera un daño o no, pero también hay que hacerse cargo, se lo digo al senador Coloma sobre todo, y a usted, diputado, que aquí han votado en contra, que la gente viene escuchando hace mucho tiempo que esos fondos son de ellos, que la gente dice cuando tengo pérdidas nadie se escandaliza, que cada vez que se perdieron 2-3 millones de pesos dicen que los vas a recuperar en el tiempo. Eso me imagino, senador Guillé, son los argumentos que hacen que la gente tenga como el deseo y hay una percepción de que esto sí se concrete. ¿Podría el gobierno, presentando un buen paquete, retrotraer esto, por ejemplo, cambiar su voto? Mira, primero quiero señalar lo siguiente. Ya quedó claro que hay un grupo amplio de chilenos que si retiran su plata van a ganar a la larga, porque de todas maneras van a ir a Pilar Solidario. No van a poder acumular. 2, como bien decía la persona, la señorita que ustedes entrevistaron, hay gente que no necesita retirar su fondo y no lo va a hacer. Lo van a hacer los que están desesperados. Eso es lo que tienen. Por lo tanto, eso acota, claro. Tercero, por lo mismo, es perfectamente posible establecer mecanismos, porque si tú retiras esa cantidad de dinero, que pueden ser algunos miles de millones de dólares, pongamos una hipótesis que la gente que está desempleada
Sería como 3.100 millones de dólares. Sí. Esa gente inyecta 3.100 millones finalmente por gasto al sistema. Y el sistema, la economía se mueve y tributa impuestos. Lo que significa que el Estado también va a recibir su parte por el IVA y por todos esos impuestos. Por lo tanto, va a disponer de más recursos para inyectarle a esas mismas personas a largo plazo para reponerle. Por lo tanto, hay muchos mecanismos para que las personas que están obligadas, porque esos son los que lo van a hacer, puedan recurrir a su fondo de ahorro. Y otro, lo que sí me preocupa, pero perdona, que dijo algo el senador Coloma que me preocupó, pues dice, ¿y de dónde va a salir la plata? O sea, ya ni siquiera saben dónde está nuestra plata. No, pero él se refiere al Fondo Solidario bastante. El Fondo Solidario. Claro, pues. ¿De dónde va a salir? De nuestro fondo, pues. Vamos a ir, quiero ir con el senador Elizalde, pero antes el diputado, senador, quiero preguntarle a usted, ¿hay algo que pueda hacer el gobierno que haga que usted vote en contra de sacar el 10%? ¿Existe esa posibilidad en algún lugar del universo o no? Depende, pero hasta ahora no lo ha presentado. Pero depende. Relativizar en el aire, sí, que haya las condiciones, termina siendo engañoso, porque la prensa después titula que ya se bajó. No, yo estoy partidario por una cosa de principio. Yo creo que una de las cosas que tenemos que lograr es que la gente recupere el control de su plata. Además, estoy diciendo, todos hablan a 20, 30 años. Dígame la sinceridad, ¿alguien cree que va a aguantar el sistema AFP 30 años? No creo. ¿Pero hay forma de cambiar su voto, sí o no? No. Esto está claro. Ahora, si vienen otros beneficios, también lo vamos a aprobar. Guille, el senador Coloma le quiere responder porque usted dice que él no sabe dónde están las plata. El senador, a ver, aclaremos esto. ¿A qué se refería usted? ¿Qué le quiere decir al senador? Yo le pido que el senador Guillet abra su mente para escuchar bien. Yo conozco que es buena persona, pero no escucha. Lo que yo dije es que las personas van a retirar sus recursos, están todas en la AFP, y dicho sea de paso, eso va a obligar a vender la acción y todos los chilenos van a perder plata porque va a haber menos su fondo. Y cuando les dicen que van a devolverle esos fondos, porque va a haber un fondo solidario... No va a haber plata ahí. Usted dice que la plata que no está es la del fondo solidario. Que no hay, es que quiero explicarlo bien detalladamente. Para cualquier proyecto, reforma, tiene que haber un informe financiero. Tiene que decir de dónde van a salir la plata, porque no sale del cielo. No cae como el maná. Cuestionar la constitucionalidad. Pero sería bueno que el senador Guillén y el senador Elizalde expliquen. Eso es lo que le estoy diciendo. Senador Elizalde está esperando. Senador Coloma, podemos ir con el senador Elizalde también a ver si usted, senador, nos puede explicar cómo operaría ese fondo solidario, porque aquí es bien importante saber eso, si al final esto va a emanar solo del esfuerzo de la gente de sacar sus fondos o si eso después se le va a restituir. ¿Va a quedar garantía de que eso se restituya? ¿Y de qué manera? En primer lugar, la restitución no depende de una persona, que se llama Sebastián Piñera. Seamos claros, porque el Parlamento no tiene atribuciones en la materia. Pero respecto a la pregunta, porque en la política, lo que yo he señalado es que efectivamente, nuevamente se está llegando tarde para proteger a la clase media. ¿Cuándo el gobierno anunció el IFE Plus? El día que se votaba en la Cámara de Diputados este proyecto. Justo antes de la votación. Un día. Justo de la votación. Y lo mismo ocurrió, ya lo dije, con el IFE. Nosotros en marzo dijimos que el fondo era insuficiente con el bono COVID. Insistimos en la necesidad de ampliarlo. Tuvieron que pasar no sé cuántos meses para que el gobierno se abriera a dialogar con la oposición y se estableciera el monto de 100.000 pesos. Porque no olvidemos que originalmente era un monto de 65.000 decreciente. Ocurrió lo mismo con el postnatal. 3 meses diciendo que no. Tuvimos que presionar y el gobierno se abrió al postnatal. Entonces el problema de fondo es que si uno escucha, por ejemplo, al diputado Torrealba, pareciera que estuviéramos en la isla de la fantasía, que la gente, que la ayuda del gobierno ha resuelto los problemas de los chilenos y las chilenas, y eso no es efectivo. Se ha llegado tardíamente, se ha actuado con insensibilidad. Mi pregunta era otra. Yo entiendo el diagnóstico, incluso el propio senador Coloma dice, mire, sí, siempre hay que hacer un mea culpa y se reconoce que a lo mejor no se fue suficientemente proactivo y se fue más bien reactivo. La pregunta es, si la gente saca su 10%, si ustedes apoyan ese proyecto, después, ¿van a devolver esa plata de alguna manera? ¿Va a haber un fondo solidario? ¿Va a ser el Estado a través de un bono de reconocimiento? ¿Cómo se garantiza eso? Nosotros siempre hemos dicho que aquí el esfuerzo lo tiene que hacer el Estado. Pero quien tiene la llave para que ese esfuerzo se realice es el gobierno, no es el Parlamento. O sea, ustedes no lo dejan garantizado en un proyecto de ley. En materia presupuestaria, conforme a la Constitución, a quien le corresponde comprometer gastos es al presidente de la República. Por lo tanto, ese fondo solidario va a depender del gobierno, al final. El Parlamento en Chile no tiene atribuciones para comprometer gastos. Sí, lo sabemos. Solo la Presidencia de la República. Así es. El senador Coloma conoce muy bien la Constitución y sabe que los gastos solo los puede comprometer el Ejecutivo. ¿A eso se refiere el senador Coloma cuando dice que es humo el fondo solidario? Porque el presidente de la República no está comprometido. Entonces,
lo que se establece a través de este proyecto depende en la parte de la devolución de los recursos de voluntad del gobierno que encabeza el presidente Sebastián. Senador, que con respecto al retiro, sí lo puede aprobar el Congreso Nacional. Y hay gente que dice, mire, yo tengo una pensión miserable en un tiempo más, estoy pasándolo mal, no tengo ningún tipo de ingreso, requiero de estos recursos ahora. Porque el drama es que no estamos discutiendo en abstracto. Esto no tiene que ver con una concepción del sistema previsional a largo plazo. Tiene que ver con un drama que se está produciendo hoy día en Chile. Hoy en Chile las familias vulnerables y de clase media lo están pasando mal. No cuentan con recursos suficientes para satisfacer sus necesidades básicas. Y por eso se requieren de medidas extraordinarias y de emergencia. Y lo que le hemos planteado al gobierno es que debe tomar conciencia de la magnitud de la crisis para que obviamente el apoyo se haga. Ahora, cuando se compara con otros países de América Latina, ¿sabe cuál es la diferencia? Que en Chile somos muy responsables fiscalmente durante mucho tiempo. Por tanto, Chile tiene ahorros, tiene capacidad de endeudamiento. Una familia cuando ahorra, se le enferma una persona de la familia. Y se va a toda la puta. Se gasta los ahorros, es lógico. Lo que estamos viviendo hoy día es un drama que se produce una vez al siglo. Y por tanto tenemos que hacer un esfuerzo de magnitud y el esfuerzo fiscal debe ser mayor. Porque en caso contrario, al fin de esta crisis vamos a tener más desempleo, más desigualdad, más pobreza. Yo tengo un tema acá, Gino, anda tú primero. Sí, senador. Y esperamos que el gobierno tome conciencia de eso. Es que para no dejar pasar eso, justamente quiero ir para que nos responda también el diputado Torrealba, que es la devolución de este 10%. Yo ahí quedé cachudo. Porque en el sentir de la gente dicen, ya, mi pensión es baja. Eso es un hecho. Cuando yo la comience a retirar. Y yo necesito las lucas hoy porque la emergencia es hoy, la situación global de todo el planeta es hoy. Entonces, si yo pienso, retiro mi 10%, los economistas que ya están visualizando lo que mi pensión va a disminuir solo un 8%. Entonces, pensar en la devolución tampoco es tan dramático. Si ya es baja y me va a bajar un 8%, bueno, estamos viendo ya lo menos malo de lo malo. Entonces, ¿están así, diputado? Sí, mira, si todo uno lo mira a largo plazo es poco. Porque tengo que comer hoy día. Yo no quiero pagar impuestos, no quiero imponer para mi salud, no quiero imponer para mi FP. A todos nos encantaría es que no se trata de eso. Y que todo ojalá fuera garantizado por el Estado en este mundo maravilloso que pero vende. Eso no subestimar un poquito como el impacto de la crisis, porque esto no es que a la gente le gustaría o no, es como una necesidad de la Es que le quiero explicar por qué y nuevamente los senadores que están acá de oposición venden humo. ¿Y por qué también lo hizo la oposición vendiendo humo el día de ayer? Porque retirar el 10% de la AFP, si todos retiraran el 10% de la AFP, eso significan 38.000 millones de dólares. 38.000 millones de dólares. Y el senador Elizalde y su partido estuvo en una mesa de acuerdo hace 3 semanas atrás por un acuerdo por una red de protección social y un acuerdo por la reactivación. Pero en general, la que está en la casa, significa que sí. Se venden esos recursos, nosotros vamos a tener menos plata en nuestro ahorro. Sí. ¿Eso? Así es. Así es. Entonces, cuando yo veo senadores de oposición que se sientan en una mesa a tomar acuerdos, levantan las manos y a las 3 semanas están proponiendo algo que significan 38.000 millones de dólares para la economía, que significa quitarle sus ahorros futuros a los chilenos, es simplemente inentendible. Pero en lo concreto, si llegaran a vender, nosotros lo que tenemos en ahorro finalmente tendríamos menos plata hoy día. Obvio. Ahora, senador Guillén, perdón, yo quedé cachú. No, un momento, diputado. Voy con el senador. Yo quedé cachú cuando dice, uno confía con lo que estaba mostrando la gráfica allí, ¿no? Que tú vas a sacar la plata y después a través de un fondo solidario te la van a restablecer. Si ustedes llegaran a aprobar en el Senado que debe existir un fondo solidario y el gobierno dice, sé que no está la plata, ¿nadie va a devolver esa plata? No, si la plata siempre hay, pues los estados no quiebran. Ahora, primero quiero aclarar lo siguiente. Pero un fondo solidario habría que aportar. Primero, porque están aspirando cifras para asustar a la calle. Esa es la típica de la derecha, asustar y adjetivar, ¿no? Los irresponsables. Ellos son los patriotas. Senador, Les quiero aclarar lo primero. Cuando uno está hablando de esto, está hablando de largo plazo. Si tú hicieras un ensayo de las personas que ganan menos y que están poniendo menos y que pudieran llegar a los mínimos para que el sistema de seguro privado o AFP se hiciera cargo de la pensión, le puede significar 5.000 pesos menos. Así nomás. Por ejemplo, a otros 15.000, 20.000 pesos, proyección lineal, suponiendo que no pasa nada ni a favor ni en contra. Por lo tanto, no es una catástrofe. Segundo lugar,
La economía chilena tiene que asumir que el sistema AFP es un fracaso, por dos razones. No es solo por las bajas pensiones que paga, es que ese fondo de ahorro es el que nutre, ¿me equivoco, diputado? 70% del mercado de capitales tiene nutrido, viene de todos esos aportes y ahorros de todos los chilenos obligatorios. ¿A dónde se destina esos recursos? Uno esperaría que a generar empleo para las generaciones, para nuestros hijos en el fondo, y mover la economía. ¿Dónde está esa plata? ¿El 40% está en el extranjero? En el extranjero. Entonces no está inyectando recursos a la economía para generar empleo. Si el problema de la AFP es no solo por las pensiones, es por el que hay un grupo de poder que administran nuestra plata y deciden qué tipo de desarrollo va a tener el país. ¿Y esa plata dónde está, desarrollo? Que es lo que muchos se preguntan, que dice, se invierte afuera. No, es que no la quieren entregar porque no está. Está invertido en acciones, está invertido en instrumentos financieros. No solo en Chile, se invierte afuera. Claro. Y si se invierte, ¿qué pasa con esa inversión? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que no tienes ingresos. No tienes ingresos para inyectar en la economía chilena porque no hay un plan de desarrollo que genere diversificación, empleo decente. Por eso que el replanteo que hay que hacer no es seguir proyectando este Chile que está en crisis. Chile está en una crisis económica, está en crisis social. Ahora entró en una crisis política. Dígame que no, como está la falta de gobernabilidad tanto de la oposición como del gobierno. Porque yo acepto la autocrítica que nuestro sector ha dado señales muy erráticas. Y bueno, por lo tanto, hay que hacerse un replanteo. Por eso estamos en un proceso constituyente. Y el proceso constituyente nos va a tener que obligar a sentarnos a discutir de nuevo todas aquellas cosas que están funcionando mal, donde ya todos reconocemos que están funcionando mal, y tenemos que ponernos de acuerdo cómo vamos a crear... La gente está enojada hoy día, senador. El tema de la AFP a uno le bajan cosas porque evidentemente las palabras de que ganan mucha plata, que te bajan la cuestión, después la utilidad, etcétera. Pero todos estamos de acuerdo, espero que hay que hacer una reformulación al sistema de pensiones. Yo espero que todos estemos de acuerdo. Pero senador Coloma, respecto a lo que usted decía... Y ahí va a ingresar más recursos por el aporte de los privados, el aporte del Estado, y compensa. Senador Coloma, para acabar con usted. La plata de nosotros, ¿está o no está la plata? Porque hablan de que 24.000 millones de dólares estarían en Estados Unidos y no habría nada que hacer. No, está completamente disponible y si esta reforma constitucional tuviera éxito, fuera de empobrecer a todo Chile respecto de sus pensiones futuras, porque ya bajan las acciones y además va a haber menos personas que van a retirar el 10%, se pagan 10 días. Si la plata está mayoritariamente en Chile, está en renta fija, alguna en renta variable, otra en extranjero, porque los gobiernos del senador Guillé tuvieron buena idea, no lo discuto, diversificaron, para decir, tratemos de que no todos los huevos estén en la misma canasta, invirtamos en distintos países. O sea, eso estaba bien hecho. Y hoy día el actual gobierno presentó un proyecto que el senador lo debería saber, lo estamos estudiando en la Comisión de Hacienda, para tratar de generar con esos recursos adicionalmente a través de los fondos alternativos que se llaman, poder invertir en proyectos en Chile, cosa que hasta el día de hoy no se puede hacer porque la gente, los medios exigen seguridad, exigen invertir en elementos que estén calificados como de bajo riesgo, y eso es muy importante para efectos de hacer. Pero yo quiero terminar, no sé si termina, pero más decir, yo creo que es muy importante que la gente tenga claro, a nadie le gusta ahorrar para la vejez, es por eso es obligatorio. El 10% va a ser un drama y va a ser la mayor irresponsabilidad, porque van a ser ese millón de pesos de un joven que retira, van a ser con las actuales cifras, las mismas, son 4,5 millones en los próximos años que la gente va a dejar de recibir las 20.000 pesos que habla el senador Guillé, son 20.000 pesos al mes, que no es tan poco, dentro de una pensión muy importante, y nadie se la va a devolver, nadie. ¿Sabe además cuánto es? Para que tengan una idea, son 10.000 millones de dólares. Es el doble de todo lo que ha ahorrado Chile durante 30 años de gobiernos. O sea, lo que ha ahorrado es la mitad. La mitad. Senador de lo Coloma. que y devolver. ¿Decir algo? Entonces, una precisión que hablemos con la verdad. Ustedes saben que no estamos al aire cosas, en vivo. Senador Coloma, yo voy a ir al tiro con el senador Elizalde. Lo que pasa es que tenemos un último minuto que Daniela Muñoz se acaba de trasladar a la comuna de Las Condes. Otra cosa está pasando en la comuna de Las Condes.